Entonces, bueno, de lo que habíamos visto en la clase anterior, teníamos un teorema que nos menciona tres formas distintas de calcular el residuo de un polinomio de Taylor de grado n. El residuo lo estamos denotando como Rna de x. Entonces, de esas tres formas, hay una que es la forma de Lagrange, que es la que vamos a usar, bueno, que ya se usó antes, para poder acotar el residuo, bueno, el error, que es el valor absoluto de esto. Entonces este corolario pues nos da un resultado que ya habíamos puesto antes, pero además otros dos puntos importantes que se van a usar hoy. Lo que te dice el corolario es que primero tienes que acotar la derivada de orden n+1 de una función. Para calcular un polinomio de Taylor nada más necesitas las primeras n derivadas, si quieres calcular el polinomio de grado n. Pero para poder acotar necesitamos una derivada más. Entonces, si ya tienes que esta derivada sí existe y que está acotada por un número m, en un intervalo a la izquierda o a la derecha del punto A, entonces, bueno, aquí tienes el punto A, que es donde siempre hemos estado calculando los polinomios de Taylor. Normalmente tomamos A igual a 0, pero hay casos donde no podemos. Entonces te fijas en un punto X, digamos, a la derecha. Y lo que queremos en el primer punto es acotar el residuo cuando evaluamos en este X. Entonces lo que te dice el corolario es, primero tú tienes que acotar la función fn+1 en todo el intervalo desde A hasta X, o desde X hasta A en caso de que X sea menor. Y esta cota te sirve para hallar una cota del residuo, m entre n+1 factorial por el valor absoluto de x menos a, que es la longitud de este intervalo, a la n+1. Y bueno, el punto 2 lo que te dice es que puedes acotar no solamente el residuo evaluado en x, perdón, sino en todos los puntos t que estén en este intervalo. Entonces, bueno, cuando estemos viendo la demostración, comentamos un poco más de estas desigualdades. Y el punto 3 es un caso particular, que ahí lo que estamos haciendo es tomar a igual a 0, como en muchos ejemplos que hemos visto, y unes los dos casos. O sea, te vas a fijar en el intervalo que va desde -x hasta x. Entonces también esto lo comentamos en unos segundos cuando veamos esta parte de la demostración. Entonces, bueno, el punto 1, que es nada más acotar el residuo evaluado en el punto extremo x, la manera en que lo demostramos es, usas la forma de Lagrange del residuo. Esa lo que te dice es que este Rna de x es igual a la derivada de orden n+1 evaluada en un punto 0, en un punto t0, perdón, donde el t0 es un número que aparece en el intervalo a, x, o sea, aquí en medio. De donde salía, pues es de un teorema de valor medio, el de Cauchy. Entonces es fn+1 de t0 entre n+1 factorial por x menos a la n+1. Lo que aquí notamos, antes de seguir con lo de la demostración, es que la forma de Lagrange pues se parece mucho a la forma del polinomio de Taylor, porque pues los elementos del polinomio son fk de a entre k factorial por x menos a a la k. Entonces aquí es casi lo mismo como agregar el término siguiente, que es el n+1, solo que en lugar de evaluar en a, estamos evaluando en un punto t0, que no sabemos exactamente cuál es. Entonces, regresando a nuestra demostración, lo que tenemos es que este valor absoluto del residuo es igual a todo este valor absoluto, y estamos suponiendo que la derivada es la que puedes acotar por m. Entonces esto es menor o igual que m cuando toma su valor absoluto, porque el punto t0 está en el intervalo a, x.
Y ahí es donde sabes que sí está acotada la función. N más 1 factorial es positivo, entonces lo dejamos así. Y bueno, aquí nada más tomamos valor absoluto también. Entonces lo único que hacemos es cambiar esto por la cota M. Eso probaría el primer punto. Ahora para el segundo, quieres probar unas desigualdades para cualquier t que tú tomes en el intervalo a, x. Entonces tomas t en este intervalo. Y aquí, bueno, si t fuera igual a, lo que te quedaría cuando sustituyes en esta parte es Rnt evaluado en t, ¿no? Porque t es igual a. Pero ya sabemos que ese residuo siempre es cero, ¿no? O sea, el polinomio evaluado en el punto A coincide con la función original, y entonces por eso habíamos dicho que el residuo es cero. Entonces, si este residuo es cero, pues ya tendrías la desigualdad siempre, porque esto pues, es positivo. Bueno, mayor o igual a cero también. Y entonces lo que hay que analizar en realidad es qué pasa cuando t es distinto de A. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí que si tú tomas t en el intervalo, pues a, t va a estar contenido en a, x, ¿no? Que es el intervalo más grande. Y entonces tú estabas suponiendo que esta desigualdad se cumple en todo el intervalo a x, y en particular se va a cumplir para el intervalo a, t. Entonces lo único que haríamos es aplicar el resultado de 1, pero al intervalo a t. Entonces tendrías esto mismo, pero en lugar de x pones t, que es lo que ya te dice el punto 2. Entonces esto es debido a lo que ya habíamos hecho en 1. Vamos aplicando 1 a, t. Tenemos esta parte. Y bueno, la segunda desigualdad solamente es que t menos a en valor absoluto es más pequeño que x menos a. Entonces aquí ya tendríamos la desigualdad del lado derecho. Y en el caso que estemos analizando, pues esto ya es positivo, entonces podrías quitarle el valor absoluto, pero si estás en el otro caso de x, a, pues aquí se tendría que poner. Entonces con esto pues ya quedaría demostrado el punto 2. Y bueno, en un momento comentamos lo del punto 3. ¿De aquí hay alguna pregunta o inconveniente con lo de la conexión? Sí, todo Bueno, bien. según yo, tendría que estar mejor lo de la conexión con lo del celular que con el internet de la casa, porque el celular es más rápido. Entonces, de cualquier forma, me avisan si hay algún problema más adelante. Entonces, ya tenemos esta desigualdad del punto 2. Bueno, voy a dejarle aquí el inciso que teníamos. Y ahora para 3, pues estamos suponiendo esta condición, que la derivada está acotada, pero en todo el intervalo menos x, x. Y bueno, aquí implícitamente estaríamos diciendo que x es mayor que 0. Igual que en esta parte, bueno, que ya no está. Cuando ponemos a x, pues estamos suponiendo que x es mayor que a, para que el intervalo no sea vacío.
Entonces, bueno, si suponemos que esto se cumple en el intervalo menos x, x, es decir, que la derivada está acotada, pues te puedes fijar en el intervalo por separado 0,x y menos x, 0. A ver si cabe aquí lo único que quiero escribir. Ahora lo que aplicaríamos es el punto 2. Aplicando 2 a menos x, 0 y 0,x. En este caso es con a igual a 0. Pues lo que tendríamos es que esto es lo que dice el punto 2. Si lo aplicas para a igual a 0, pues aquí te queda Rn0 de t. En esta parte pues se convierte en t, perdón, en valor absoluto de t solamente porque a es 0. Y el extremo podría ser x o menos x, pero como estás tomando valor absoluto, pues se quedaría solamente como valor absoluto de x. Entonces es un caso particular del punto 2 cuando el valor de a es 0. Y entonces como esto se cumpliría para el intervalo 0x y también para menos x0, pues lo puedes juntar. Y entonces se va a cumplir para t entre menos x y x, incluyendo los extremos. Entonces, bueno, esto es la prueba del último punto. Y en el que nos vamos a concentrar, pues es en el punto 2, perdón, en el punto 1, que ya no está, pero en un momento vamos a escribirlo ahí en la esquina para tenerlo presente. Entonces, este punto 2 me habla de acotar el recibo en un intervalo completo, que es lo que estuvimos haciendo cuando queríamos aproximar gráficas por otras gráficas de polinomios. Ya habíamos visto un ejemplo con la función coseno, no recuerdo si coseno o seno, en el intervalo menos 4, 4. Y ahí es donde usamos pues algo así. Pero lo que vamos a hacer hoy es centrarnos en lo que decía el punto 1. Entonces ese vamos a ponerlo aquí arriba. Tienes que fn más 1 de s es menor o igual que m. Y esto para cada s en un intervalo menos a, x. Y entonces esta condición lo que implica es que RNA de x es menor o igual que m entre n más 1 factorial por x menos a a la n más 1. Bueno, es lo que dice el punto 1. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a borrar todo esto para centrarnos en lo que dice el primer punto que está escrito allá arriba.
Entonces, bueno, la idea es la siguiente. Imaginemos que, vamos a poner un ejemplo. Entonces, quiero aproximar el valor de una función, pero en un punto específico. Vamos a calcular logaritmo de un medio con un error menor que un centésimo. Entonces, lo que sabíamos antes, lo que estuvimos haciendo es, tú tienes la gráfica de la función logaritmo. Y bueno, en el caso de esta función, conviene más trabajar con logaritmo de x más 1, porque es donde teníamos un polinomio de Taylor en a igual a 0. Entonces vamos a poner aquí la función, bueno, su gráfica de la función logaritmo de x más 1. Y entonces ahora, bueno, lo que se había hecho antes es aproximar esta función en el intervalo 0, 1. Habíamos visto cuál tenía que ser el grado del polinomio de Taylor para que esto estuviera cerca de la gráfica. Aquí lo único que me interesa es calcular el logaritmo de un medio. Entonces, para esta función que tenemos, logaritmo de un medio corresponde a x igual a menos un medio. Entonces, tenemos por aquí está este punto que es logaritmo de un medio. Entonces, tengo las gráficas de los polinomios de Taylor, que todas pasan por aquí por el 0. Bueno, pensemos que esta es algún Pn0 de x. Y entonces, en lugar de estudiar qué pasa con todo el intervalo, nada más quiero concentrarme en este punto, que es donde voy a evaluar el polinomio. Es decir, este es el Pn0, pero evaluado en el menos un medio. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Primero, pues voy a mencionar cuál es la función que voy a usar. Entonces, aquí podemos decir sea f de x igual a logaritmo de x más 1. Y entonces, bueno, vamos a denotar como P n a de x a su polinomio de Taylor, igual que siempre. Tendría que f de x, por lo que hemos visto en clases anteriores, es igual al polinomio de Taylor, que bueno, lo voy a usar en 0, más el residuo. Que así es como se definió esta función residuo, como la diferencia de f de x menos n0 de x. Esta igualdad se cumple para cualquier x que tú tomes en el dominio de la función. Entonces esto pasa para cada x mayor que menos 1. Es el dominio de logaritmo de x más 1.
En particular, lo que a nosotros nos interesa es evaluar f en menos un medio. O sea, logaritmo de un medio es igual a f de menos un medio. Y aquí también sustituimos. Bueno, creo que sí cabe. Nos pn 0 de menos un medio más rn 0 de menos un medio. Y en general, pues con cualquier cálculo que yo quiera hacer, con cualquier aproximación, yo voy a partir de esto, de quiero evaluar una función en cierto punto, bueno, este es f de menos un medio, y entonces el polinomio de Taylor es el que va a ser mi aproximación cuando yo lo evalúo, que gráficamente pues sería este valor, y lo que tengo acá es el error cuando tomamos valor absoluto. Entonces lo que queremos es que este número se vuelva pequeño. Entonces el valor absoluto del Rn0 en este caso que sea menor que un centésimo. Y ahí es donde entra este resultado para poder acotar el valor absoluto. Entonces, bueno, vamos a borrar esta parte de aquí. Lo que necesito es primero acotar la derivada. Entonces, la función es logaritmo de x más 1. Igual usamos este espacio. Entonces, la derivada de orden n para la función logaritmo es poner aquí abajo x más 1 a la n. Aquí arriba nos quedaba n menos 1 factorial. Y lo podemos poner aquí menos 1 a la n menos 1. Entonces, bueno, esta forma de la derivada ya la habíamos calculado antes. Por ejemplo, la primera derivada, que nada más es 1 entre x más 1, es cuando n es igual a 1, aquí se vuelve positivo, 0 factorial y 1. Y la segunda, que nos queda menos 1 entre x más 1 al cuadrado, pues igual si sustituyes el n igual a 2, obtienes todo eso. Entonces, en general, así lo tenemos. Entonces, lo que quieres acotar es la derivada de orden n más 1. Si ponemos eso con valor absoluto, nos quedaría fn de s, fn más 1. Pues en el valor absoluto esta parte ya desaparece. Como estamos con n más 1, pues esto se convierte en n factorial. Y aquí abajo nos quedaría s más 1 a la n más 1. Bueno, pero esta derivada la queremos acotar en un intervalo. ¿En qué intervalo va a ser? Pues habíamos dicho
que el intervalo está definido primero por el punto donde estamos calculando los polinomios de Taylor, que es en el 0. Entonces este es un extremo del intervalo. Y el otro extremo es donde voy a evaluar. Porque aquí justo tengo el A y X. O sea, es el 0 y el menos 1/2. Entonces quiero acotar esto en 0, perdón, menos 1/2, 0. Entonces, si S está entre menos 1/2 y 0, pues lo único que me queda para terminar de encontrar mi cota es ver qué pasa con este denominador. Tendríamos primero que menos 1/2 es menor o igual que S, menor o igual que 0. Le sumamos el 1. Tendríamos 1/2 positivo. Menor o igual que S más 1, menor o igual que 1. Tomas recíprocos. Entonces esta desigualdad se invierte. Tendrías 1 entre S más 1. También con el 1 sería 1 menor o igual que 1 entre S más 1. Menor o igual que 2. Y entonces de aquí ya puedo acotar la derivada que habíamos puesto arriba. Tienes que fn más 1 de S aquí todavía es igual. Es igual a n factorial entre S más 1 a la n más 1. Y entonces esto, para empezar, es positivo, entonces puedo quitar el valor absoluto. Y pues me va a quedar menor o igual que 2 a la n más 1. Esto es menor o igual que n factorial por 2 a la n más 1. Entonces, esta de aquí es como la constante m que estaba buscando, o sea, la cota de la derivada de n más 1. Entonces, usando la implicación, lo que tendríamos es que Rn0 de n,0 de menos 1/2 es menor o igual que m, entonces tenemos que poner n factorial por 2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Bueno, este x menos a en valor absoluto es la longitud de este intervalo. Vamos a marcarla aquí. Pues nos quedaría como menos 1/2 menos 0. Esto, pues como se vuelve un medio positivo, va a ser 1 entre 2 a la n más 1. Entonces, la potencia de 2 se cancela. Y de los factoriales nada más nos queda el n más 1 que está dividiendo. Entonces, mi conclusión hasta aquí es que el residuo está a distancia menor o igual que 1 entre n más 1 del valor de la función.
¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú tomas, por ejemplo, el polinomio de grado 10, esta distancia entre la evaluación del polinomio y la de la función va a ser menor o igual que 1 entre 11. Y entonces, conforme n crece, pues esto también se va haciendo cada vez más pequeño. El problema, ¿qué es lo que me pedía? Pues aproximar esto con error menor que 1 centésimo le había puesto. Entonces, lo único que necesito es que este residuo, su valor absoluto, o sea, el error, sea menor que 1 centésimo. Entonces, de aquí vamos a escribir nada más la desigualdad que nos quedó al final. Entonces, esto es menor que 1 sobre 100. Pues si n es igual a 100 o mayor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puedo usar el polinomio de grado 100 para aproximar a la función. Este polinomio, si de una vez escribimos su forma, pues es la suma desde k igual a 1 hasta 100. Y entonces, si revisan su lista de los polinomios de Taylor, en general este Pn0 de x era poner x a la k entre k factorial, pero entre k nada más, por el signo, que se lo vamos a poner mejor al inicio. Es menos 1 a la k menos 1, bueno, por x a la k entre k, empezando desde k igual a 1. Entonces, esta es la expresión que encontramos para calcular los polinomios de Taylor de la función logaritmo de x más 1. En nuestro caso, pues ya le pusimos que es desde k igual a 1 hasta 100 de menos 1 a la k menos 1 por x. X es menos 1 medio. A la k sobre k. Entonces, este polinomio evaluado en menos 1 medio aproxima a logaritmo de 1 medio con un error menor que 1 sobre 100. Esta suma pues no la vamos a hacer nosotros como manualmente, pero vamos a comprobar cuáles son los valores del logaritmo de 1 medio y de P subíndice 100 evaluado en menos 1 medio. Y tendrían que ser iguales al menos hasta, bueno, diferir en menos de 1 centésimo. ¿Tienen alguna pregunta antes de hacer la comprobación? No.
Bueno, vamos a intentar poner esto. Nada más déjenme cerrar algunas cosas para que sí se vea el navegador ahorita que lo compartamos. Entonces ahora sí, de este lado vamos a poner logaritmo de 1/2, dijimos. Y en esta parte la suma, que es suma de -1 a la k-1 por -1/2 a la k, todo dividido entre k, y le pusimos que es desde k igual a 1 hasta 100. Bueno, de este lado dice que el logaritmo de 1/2 es -0.6931. Entonces voy a escribir eso en el pizarrón. Y luego del otro cálculo que hicimos aquí, pues aquí está la suma, pero no sé por qué no la está calculando. Y lo vamos a poner con n. No sé si fue la n, la k mayúscula o qué sucedió, pero aquí está. Y entonces en la aproximación decimal, pues dice también menos 0.6931. Entonces al menos estas primeras 4 cifras se nos quedan iguales. Y entonces conforme haces crecer el valor de la n, o sea, del grado del polinomio y lo evalúas, pues lo que va a pasar es que obtienes más cifras exactas de el valor de esta función. Y esto tú lo puedes hacer pues para cualquier función donde tengas definidos polinomios de Taylor. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente ejemplo? Bueno, vamos a poner el ejemplo 2. Ese debería ser más rápido porque pues aquí nos tardamos un poco en poner la representación gráfica y demás. Pero ya con la idea de qué es lo que tenemos que hacer, nos basamos en los polinomios directamente. Entonces, del ejemplo 2 vamos a poner coseno
coseno de menos pi, que pues ya sabemos cuánto es, pero pues para verificar qué pasa con lo de los polinomios de Taylor. Y aquí vamos a intentar ponerle error menor que un milésimo, a ver si no nos arrepentimos. Entonces, igual lo que tienes primero, pues hay que mencionar cuál es la función que vas a usar, que en este caso es directamente coseno, que de este es donde ya tienes calculado el polinomio Taylor. Entonces, bueno, antes de eso, las derivadas de coseno, pues ya se ha mencionado que pueden ser más o menos coseno o más o menos seno. Y todas esas derivadas, sin importar el orden, siempre están acotadas por 1 en cualquier intervalo. Si de cualquier forma queremos poner un intervalo, ¿cuál es el que tenemos que poner? Bueno, los polinomios los estamos evaluando en a igual a 0 y el punto que nos interesa es menos pi. Entonces, el intervalo vamos a poner que en este caso a es 0 y x es menos pi. Eso nada más como indicación, porque si nosotros estamos escribiendo la prueba, pues no es necesario ponerlo si lo tenemos claro. Pero ahora sí, regresando, f n más 1 de s, así que siempre está acotado por 1. En realidad, para cada s en R, pero en particular para S en el intervalo menos pi hasta 0. Entonces, como ya tenemos esta cota, lo que nos queda es que el residuo Rn0 de x, bueno, x en este caso es menos pi, dijimos, es menor o igual que m, que vale 1, entre n más 1 factorial por menos pi menos 0 a la n más 1. O sea, por pi a la n más 1. Bueno, vamos a ponerlo así, completo. Porque de cualquier forma, como que el número pi no nos ayudaría mucho. Como aquí estamos trabajando con enteros cuando sustituimos n, pues mejor le vamos a poner, como esto es pi, pues es menor que 4. 4 al n más 1 entre n más 1 factorial. Y entonces lo que quiero, bueno, ya tengo esta cota para los residuos. Y quiero que esto sea menor que 1 entre 100. Perdón, 1 entre 1000. Y bueno, aquí es donde tal vez sí me podría arrepentir de haberle puesto lo del 4.
Vamos a ver en un momento pues, los cálculos de estos valores para ver si, para qué valor de n esto sea menor que 1 entre 1000. Si yo le hubiera puesto algo más cercano al 0, por ejemplo, coseno de menos 1, pues aquí me hubiera quedado menos 1 menos 0 a la n más 1. Como esto sería 1, si aquí le pongo menos 1, pues desaparecería y nada más me quedaría 1 entre n más 1 factorial y eso pues ya sería mucho más rápido. Si le pongo el 4, de cualquier forma esta sucesión va a tender a 0, pero puede ser que necesite un valor de n muy grande. Entonces vamos a ver primero qué pasa con los valores de n, por ejemplo, entre 1 y 20, para ver si necesitamos algo todavía mayor. Entonces en esta parte vamos a escribir 4 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y entonces, al menos aquí en la gráfica, podemos darnos cuenta de que para los primeros valores de n esto aumenta y luego va disminuyendo, se va haciendo pequeño. En nuestra tabla, bueno, aquí tenemos los valores hasta 5. Y bueno, con 10 todavía no nos alcanza. Vamos a ponerle más valores. Y como puse que quería que esto fuera menor que 1 sobre 1000, pues con n igual a 14 sería suficiente. Entonces aquí vamos a poner que esto se cumple si n es igual a 14. A diferencia del ejemplo anterior, aquí no le pongo n mayor o igual a 14, porque todavía no sé si realmente esta sucesión a partir del 14 vaya decreciendo o no. O sea, podría ser que en algún punto vuelva a aumentar, quién sabe. Que en realidad no pasa, pero como no lo hemos demostrado así, no está tan claro como lo anterior que nada más decía 1 entre n más 1. Entonces, basta con que yo encuentre un valor donde esto se cumple. Como se cumple para el 14, lo que tendría es que este residuo del polinomio de grado 14 en 0 ya va a ser menor que 1 entre 1000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando yo pongo la función coseno como la suma de su polinomio más el residuo, el polinomio de grado 14 ya aproxima la función coseno en el valor de menos pi con error menor que un milésimo. Entonces, P14 de 0 evaluado en menos pi que esto como nos quedaría. Bueno, yo creo que esta parte vamos a escribirla un poco más arriba para que no nos estorbe. Entonces será R14 de 0 evaluado en menos pi.
es menor que 1 entre 1000. Entonces, los polinomios de Taylor para coseno, bueno, ese lo voy a escribir acá para recordar. Eso era la suma desde k igual a 0 hasta n de menos 1 a la k por x a la 2k entre 2k factorial. Con esto obteníamos el polinomio de grado 2n, que como se ve, esto es aparte, es x cuadrado entre 2 factorial menos x cuarta entre 4 factorial. Ah, bueno, me falta la x igual a 0, que es el 1. Aquí sería menos, y así continúas. Entonces, estos son los valores que te van dando cuando sustituyes k desde 0 hasta n. Entonces, regresando acá, pues tendríamos que poner la suma desde k igual a 0 hasta 7, para que me dé el polinomio de grado 2n, o sea, 14. Y aquí pondría menos 1 a la k por x, bueno, x es menos pi, a la 2k sobre 2k factorial. Entonces esta es una aproximación de coseno de menos pi con error menor que 1 sobre 1000. Entonces nuevamente vamos a revisar cuánto nos da este resultado. Lo vamos a intentar poniendo otra vez k, que para mí que el problema nada más fue la mayúscula o quién sabe qué pasó, pero a ver, es suma de menos 1 a la k menos pi a la 2k, todo sobre 2k factorial. Entonces k igual a 0 hasta 7. Entonces aquí me dice que es menos 1 punto, bueno, aparecen varios ceros. Y sabemos que coseno de menos pi es menos 1. Entonces aquí en realidad, más que aproximación por un milésimo, pues tenemos al menos 100 milésimos. Bueno, ¿por qué pasa que en algunas funciones la aproximación que buscamos es todavía mucho mejor? Pues eso se puede explicar un poco con la forma del residuo como integral. Bueno, de aquí no sé si hay alguna pregunta antes de borrar algo y decir algo de las integrales.
Parece que no, entonces vamos a poner aquí. Bueno, la primera forma que habíamos visto del residuo es como una integral de AX. Aquí ponemos nuevamente el Fn más 1, evaluado en un punto T, entre n factorial por x menos t a la n. Bueno, esta es la forma integral del residuo. Este residuo, si nosotros lo aplicamos para la función coseno o seno, pues aquí lo que me va a quedar es integral de 0, porque A es 0, hasta x, de más menos coseno, más menos seno, quién sabe. Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí 0, por poner un ejemplo. Entonces, esta es la integral. Lo que nosotros estamos calculando es el error, o sea, el valor absoluto. Cuando ponemos valor absoluto de toda esta integral, al final con lo que lo estamos comparando nosotros es con 1, o sea, el valor de n más 1 factorial, y x menos t a la n. Que en este caso, más bien sería x menos 0 ya cuando hacemos los cálculos, a la n más 1. Entonces, esta es la cota que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estamos cambiando esta función seno por la constante 1. Y entonces, en realidad, por ejemplo, si tú tomas x positivo, esta parte siempre va a ser positiva, pero el seno no. O sea, cuando te fijas en la gráfica, vas a tener como una cosa así, donde a la hora de calcular la integral, pues tienes partes positivas y partes negativas. Entonces, esta integral en realidad es mucho más pequeña de lo que estamos haciendo cuando ponemos el 1. Entonces, en general, con coseno y seno siempre nos va a pasar eso, de que aunque nosotros pongamos un error menor que cierto número, en realidad el error que encontramos es todavía mucho más pequeño. Bueno, para que veamos esto más allá del dibujito feo que puse, pues igual podemos graficar un ejemplo, no sé, con la función seno, y aquí le ponemos 3 factorial y 3 también aquí. Entonces, regresando a esta parte, vamos a poner aquí la función, les decía, seno. Bueno, aquí le tengo que poner seno de x. Está dividido entre n factorial, entonces les decía que voy a tomar n igual a 3. Sería entre 6. Y luego la integral dice x menos t a la n. Hay que recordar que la t es la variable en la integral y la x es el extremo. Entonces vamos a ponerle 4 menos x, porque el intervalo donde estábamos trabajando es el, bueno, con menos pi. Entonces esto elevado a la n, o sea, al cubo.
Ahí está la gráfica. Bueno, y ahora con lo que lo estamos comparando es con 1 entre n más 1 factorial por la constante 4 elevado a la n más 1, que vuelve a ser 4. Entonces aquí está la constante que estamos metiendo comparada con la integral que nosotros queremos calcular en el intervalo 0,4, pues es muy pequeña. De hecho aquí no se alcanza, bueno, no se alcanzaba a ver, pero si nos acercamos, antes de llegar a 4, tenemos una parte negativa. Nada más que esa, como ya lo estamos multiplicando por otra cosa, pues se hace muy pequeña. Entonces, de cualquier forma, esta integral que estamos visualizando entre 0 y 4, pues está muy lejos de la constante que nos apareció. Bueno, como un último ejemplo, vamos a cambiar aquí por 5. Y lo vamos a hacer nada más en, bueno, en el intervalo 0,6. Entonces aquí pondríamos 5 factorial y 5. Para no confundirnos, porque otra vez van a aparecer muchos 6, mejor vamos a ponerle otro número, 4.7. Entonces esta es la que estamos poniendo en rojo, la gráfica, bueno, la función de la cual calculamos la integral. En el otro caso tenemos que poner 1 entre n más 1 factorial, o sea, 1 entre 6 factorial, por la constante x, que es 4.7, elevado a la n más 1, o sea, la 6. Y nuevamente, pues esta constante dista mucho del valor de la integral en nuestro intervalo, que nada más es de 0 a 4.7. Entonces así pues ya queda mucho más claro lo que, bueno, quiero pensar, lo que está pasando con estas comparaciones. Entonces, como se veían nuestras gráficas, pues era todavía peor que lo que yo puse, que está la constante por acá arriba, y la función se veía como algo así, nada más. Y entonces estás comparando esta área con todo y signo, o sea, esto se lo tienes que restar, con la de todo, con esta constante. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar a nuestro tercer ejemplo, que es intentar calcular dígitos de E. Entonces todo esto ya vamos a borrarlo en un momento. Bueno, antes de escribir, quiero ponerles otra vez lo de las gráficas que ya tenemos aquí. Bueno, aquí está la última que habíamos escrito.
Bueno, y esto es porque tal vez se entendió otra cosa con lo que estaba poniendo aquí. Pero bueno, la de rojo es la integral original que teníamos y que queremos calcular en el intervalo 0,4.7. Si nos acercamos, es esta parte que desde el 3 ya como que se anula bastante, ¿no? Nos acerca mucho a cero. Esta integral, así un cálculo no muy preciso, yo diría que si acomodamos esta parte aquí y lo que nos sobra de este lado por acá sería como el área de este rectángulo, o sea, más o menos 8. 2 por 4. Entonces, el valor absoluto de ese residuo nos queda como 8. Ese 8 es el que estamos comparando con el 15. O sea, no con la integral completa, porque si no sería multiplicar 4.7 por 15, sino que este resultado ya es la constante que nosotros encontramos. Entonces, de cualquier forma, pues esta área que es más o menos 8, está muy lejos de la constante 15, que es la cota que nosotros estamos eligiendo. Entonces, ahora sí, regresando a nuestro tercer ejemplo, vamos a poner así como en las clases presenciales que nos la pasábamos escribiendo recordatorio sobre cálculo 1, pues aquí más bien es recordatorio sobre logaritmo y exponencial. Entonces, bueno, de estas funciones, primero habíamos definido la función logaritmo como la integral de 1 a x de la función 1 entre t de t. Entonces, si vemos la gráfica de esta función, pensando que aquí tienes el 1, esta sería la función 1 entre t, y entonces, por ejemplo, para valores de x mayores que 1, el logaritmo lo calculas como esta integral. Esto es el logaritmo de x. Después nosotros definimos exponencial como la función inversa del logaritmo. Y ya vimos propiedades de cada una de las funciones. Entonces, en mi ejemplo que sigue, quiero calcular el valor de e, se definió como la exponencial de 1. O, pues, usando esta ecuación, sería logaritmo de la menos 1 de 1. ¿Qué significa eso? Pues que el logaritmo de e tiene que ser igual a 1. Entonces, aquí en la gráfica, donde vayas a poner e, tiene que cumplir que esta área es igual a 1. Entonces, en aquel momento del curso, si nosotros queríamos calcular e, lo más que podíamos hacer era fijarnos en un valor específico, digamos, mayor que 1, porque queremos que esta área sea positiva. Y pues calcular la integral. Si nos queda más pequeña que 1, recorrer ese número hasta irnos aproximando a que esta área se convierta en 1.
Por ejemplo, si nosotros empezamos con x igual a 2, mejor vamos a recorrer el punto E. Y acá le ponemos el 2, para que se vea más o menos como un cuadrado. Entonces, para x igual a 2, esta área es 1. Entonces, la integral de 1 a 2 es más pequeña. O sea, integral de 1 a 2 de la función 1 entre t es menor que 1. Y entonces tendrías que hacer esto más grande. Si nos fijamos en el 4, pues ahora nos vamos a pasar de 1 cuando calculamos el área. ¿Por qué razón? Este punto está a altura 1/4. Entonces, al menos ya tienes esta área de abajo, que como estás a altura 1/4, pues aquí tendrías 1, 2 y 3/4. Pero como el punto de acá está a altura 1/2, pues aquí tienes todavía otro cuarto. De hecho, este se tendría que ver como aquí a la mitad. Entonces, aquí ya tienes los 4/4, o 1/2 más 1/2. Entonces, esta área de aquí abajo ya es 1, y todavía te faltaría, de aquí nada más, esto y esto. Entonces, la integral desde 1 a 4 ya se pasa de 1. ¿Qué significa eso? Pues que el valor de e que nosotros estamos buscando tiene que estar entre 2 y 4. Entonces, eso es algo que se había comentado hace mucho tiempo. Ahora no, más bien hasta ahora. ¿De aquí tienen algún comentario o pregunta? Entonces, lo que queremos es aproximar mucho mejor este valor de e sin estar recurriendo a nuevas integrales, porque estas dos, pues, se visualizan muy rápido porque es un cuadrado o rectángulos, pero si ya tomamos valores intermedios, bueno, de hecho, desde 3 tal vez se complique un poco más el visualizar si ya nos pasamos de 1 o no. Entonces ahí es donde resulta mucho más simple hacerlo utilizando polinomios de Taylor. Entonces aquí vamos a poner 3, calcular. El valor de e con un error menor que mejor lo vamos a poner con otras palabras. Con 7 cifras decimales. Entonces esto tendría que ser error menor que 1 entre 10 a la 8.
qué le ponemos uno más? Bueno, si te lo pidieran, por ejemplo, con una cifra decimal, tendrías como el número y esta cifra ya calculada, ¿no? Pero si el error estás diciendo que es menor que un décimo, pues podría pasar que si aquí nosotros ya calculamos que es 2.8, digamos, pues que esto pase a ser en realidad 2.7, ¿no? Digamos 2.71 y a nosotros nos quedó 2.80. Entonces el error pues es menor que un décimo. Pero eso no nos garantiza, pues 0.9, bueno, 0.09, perdón, eso no nos garantiza que esta cifra sí sea la correcta. Entonces, si yo pongo error menor que un centésimo, o sea, 1 entre 10 al cuadrado, ya sé que esta cifra puede cambiar. Y a menos que esto sea 9, la de aquí ya sabría que está bien. Entonces, bueno, aquí le ponemos error menor que 1 entre 10 a la 8. Y solamente que tengamos muy mala suerte de que esto, al sumarle el 1 entre 10 a la 8, tengamos puros 9 y entonces sí se pueda convertir, bueno, más bien 9 en la última cifra y sí se puede convertir en la siguiente, o 0 para que pase a la anterior, pues no habría problema con eso. Entonces todo esto que estaba diciendo es, si tú dices que quieres una cifra decimal de exactitud, aquí le pondrías 1 entre 10 al cuadrado. Y te decía que lo peor que te puede pasar pues es que esto, por ejemplo, sea .79 o .70 y entonces cambia a ser .69 o .80. Pero si tú lo redondeas desde el principio, pues ya no te va a pasar eso. Entonces, en realidad, pues eso de la mala suerte que puedas llegar a tener, no lo arreglas poniéndole aquí 10 a la 9 o 10 a la 100,000. Porque imagínate en el caso de que tú estés calculando seno de pi medios, ¿no? Ese ya sabes que es 1. Entonces la cifra exacta es 1. Pero seguramente en muchas de tus aproximaciones, pues lo único que obtienes es como algo así. Entonces nunca vas a llegar al 1, a menos que tú lo redondees. Entonces, por lo pronto, lo que vamos a hacer es, para ser más precisos, es mejor poner esto. O sea, especificar de qué tamaño queremos el error. Y entonces, basándonos en esto, ¿qué necesitamos? Pues definir primero la función con la que vamos a trabajar, que sea la x. Para eso ya tenemos calculados los polinomios de Taylor. Y aparte también sabemos cuáles son las derivadas. Fn de x, pues siempre es la misma función exponencial. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a poner quién es A y quién es X para lo que nosotros vamos a hacer. Pues los polinomios de Taylor para e a la x los calculamos en a igual a 0 y el punto extremo, o sea, donde vamos a evaluar la función, pues es en x igual a 1. Son los valores
que nosotros vamos a poner aquí. Y entonces queremos acotar la derivada de orden n más 1. Vamos a ponerle aquí fn más 1 de s. Pues ya sé que es e a la s. Esto lo quiero hacer para s en el intervalo 0,1, porque ese es ax. Y entonces si tú tomas un número s entre 0 y 1, como la función exponencial es creciente, pues esto va a ser menor o igual que a la 1. O sea que pues aquí estamos usando que exponencial es creciente. Y lo que hemos dicho hasta ahora es que sabemos que el número e es menor que 4. Entonces la derivada me queda acotada por el número 4. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nos pasamos acá, tendría que el residuo en 0 para x igual a 1 es menor o igual que la constante m, que es 4, entre n más 1 factorial por x menos a a la n más 1. Bueno, x menos a es 1 menos 0. Entonces esto nada más se vuelve 4 entre n más 1 factorial. Y tú quieres que esto sea menor que 1 entre 10 a la 8. Entonces, le voy a poner igual que en los ejemplos anteriores. Lo que queremos es que 4 entre n más 1 sea menor que 1 entre 10 a la 8. Y entonces, como no sé qué valor de n tengo que tomar, pues vamos a revisar aquí el cálculo. Bueno, vamos a poner aquí 4 entre n más 1 menor que 1 entre 10 a la 8. Y me dice que para enteros se cumple esto a partir de n igual a 11. Si yo no tuviera pues, la ayuda de la computadora, de una calculadora, pues tendría que estar ahí calculando estos factoriales y viendo la división para en algún momento llegar a que para n igual a 11 sí se cumple la desigualdad. O sea, es algo que podría ser completamente manual, aunque no tendría caso. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que el polinomio de grado 11 es el que me sirve.
un polinomio de grado 11 en 0 y valor en 1. Y otra vez, pues hay que recordar primero quién es el polinomio de Taylor para la exponencial. Pues lo podemos escribir aquí arriba. Entonces, en general, Pn0 de x es la suma desde k igual a 0 hasta n, y es x a la k entre k factorial. Entonces, esto es como nota. Entonces, este P11 de 0, pues me queda como la suma desde k igual a 0 hasta 11. X es 1, entonces aquí me va a quedar 1 nada más entre k factorial. Que si pongo la suma desarrollada, bueno, sería 1 entre 0 factorial, 1 entre 1 factorial. Y esto así hasta llegar al 11 factorial. Entonces esta es la aproximación buscada. Nuevamente, pues si esto lo hubiera hecho de manera manual, pues ya tendría calculados los factoriales de 1 a 11, pero sería muy cansado estar dividiendo 1 entre el numerote que me quedó de 11 factorial y luego estarlo sumando con todos los demás recíprocos de los factoriales. Pues vamos a revisar qué tan exacto resultó esto. Entonces aquí ponemos la suma de 1 entre k factorial nos había quedado. Desde k igual a 0 hasta 11. Y bueno, otra cosa que podemos ver aquí, antes de revisar el resultado del decimal, es que también nos va marcando las sumas parciales. Esta sería pues la suma hasta n igual a 0, que es el 1 que escribimos, luego este es 1 más 1, más un medio, más un sexto y así. Y entonces aquí estamos viendo que ya se mantiene bastante a partir del 3. En un momento podemos escribir ya poniendo la suma desde k igual a 0 hasta infinito para ver esta gráfica. Pero antes de eso, le ponemos E. Ya nos dice 71, 82, 81, 82, 84. 71, 82, 81, 82. Y entonces en el 84 es donde ya cambió. O sea, tenemos 2, 4, 6 y 8 cifras. Entonces aquí sí es muy exacto el recibo, la cota que pusimos como para el recibo, sí nos dio esas cifras nada más. Entonces esa es la aproximación que tenemos de E. Y antes de ver la gráfica que les mencionaba de el comportamiento de esta suma, nos habíamos quedado aquí. Entonces ahora sabemos que E ya es aproximadamente 2.71, 72 y luego ya el 81. Déjenme ver.
Me sé muchos dígitos de pi, pero de e no. Ahí es 82. Espero aprenderme esto, no sé para qué, pero ya para tenerlo presente después. Ese es más o menos el valor de e. Entonces, e es menor que 3. Y entonces aquí abajo, si queremos una nueva aproximación, pues ya no nos convendría poner el 4 como cota, sino aquí cambiarlo por 3. Entonces tendríamos que el residuo es menor que, bueno, menor o igual, que 3 entre n más 1 factorial. Y si queremos que esto sea menor que 1 entre 10 a la 8, pues puede ser que el valor de n ya no sea 11, sino tal vez 10. O sea que haya polinomios anteriores que ya cumplen esta desigualdad con la nueva aproximación que tenemos. Entonces ya nada más para terminar este ejemplo, vamos a poner aquí la desigualdad, que es 3 entre n más 1 factorial. Tenemos que sea menor que 1 entre 10 a la 8. Entonces, pues aquí no cambia, sigue diciendo que es para n igual a 11. Si le ponemos 2.8, sigue sin cambiar. Entonces, pues aquí no se modifica mucho lo de poner el 3 o el 4 como cota para e. ¿Por qué razón? Pues es que lo estamos comparando con n más 1 factorial, que ya crece mucho. Entonces, a menos de que esto, no sé, quisiéramos que solamente fuera menor que un centésimo, cosas así pequeñas, pues ahí tal vez sí cambiaría. Por ejemplo, aquí dice que para un centésimo se cumple a partir de n igual a 5, y si le ponemos 4, también 5. Entonces parece que no es muy útil cambiar la cota de 4 por cualquier otra cosa más pequeña. Pero si ustedes tienen que hacer alguna aproximación que tenga que ver con e, pues en nada les afecta poner mejor el 3 en lugar del 4, ¿no? Aunque lleguen a la misma n en esta parte. ¿Tienen alguna pregunta de estos ejemplos de aproximar valor de funciones? Bueno, vamos a borrar ahora sí todo completo, porque lo que sigue que vamos a hacer es intentar demostrar que el número e es irracional. Entonces, bueno, así como en cálculo 1 se prueba que raíz de 2, raíz de 3 y muchas raíces son irracionales, bueno, tal vez también por ahí probaron con raíces cúbicas o casos más generales. Entonces, en este curso, una demostración que se puede hacer es probar la irracionalidad del número e. Y esto lo vamos a hacer pues usando polinomios de Taylor. Antes de hacer eso, pues aquí todavía tenemos estas desigualdades que se van a usar. La derivada del exponencial, dijimos, es ella misma. Como la exponencial es positiva, pues tendría esta igualdad quitando el valor absoluto. Bueno, voy a ponerlo un poco más para acá.
Entonces, como esto es una exponencial y es positiva, pues esto es mayor que 0. Quiere decir que las derivadas para la exponencial, pues las tengo acotadas de ambos lados. Entonces, eso vamos a ponerlo aquí arriba como observación o nota. Entonces, Fn más 1 de S está acotado por 0 y 3, y eso para cada S en el intervalo 0, 1. Entonces, esta función ya está acotada. Y ahora pues voy a ver qué pasa con el residuo. Entonces, esto es lo primero que tenemos. Vamos a borrar esta parte. El residuo, otra vez si lo evaluamos en el 0, pues más que poner el valor absoluto y las desigualdades, voy a recordar la forma de Lagrange. Eso es Fn más 1 de un punto T0 entre n más 1 factorial por 1 menos 0 a la n más 1. Y esto es para algún punto T0 en el intervalo 0, 1. Entonces esta es la forma que usamos en el resultado que se vio al inicio de la clase para llegar a acotar con valor absoluto al residuo. Pero si lo pongo así, pues esto me queda como 1. Esto es 1. Nada más me quedaría esta parte. Y yo ya dije que en el intervalo 0, 1, pues esto siempre está entre 0 y 3. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este número me va a quedar entre 0 y 3, pero dividido entre n más 1 factorial. Bueno, vamos a ponerla aquí. Pero todo esto es el residuo. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que como tienes una cota para la derivada, pues también el residuo está acotado no solo a la derecha, o sea, con valor absoluto, sino que nuevamente esto, Rn0 de 1, está entre 0 y 3 sobre n más 1 factorial. ¿Qué significa que nuestro residuo siempre sea positivo? Pues que cuando estamos aproximando E es el polinomio de Taylor más el residuo. Entonces, si el residuo siempre es positivo, significa que con el polinomio siempre me estoy aproximando con valores menores, porque le tengo que sumar algo positivo para alcanzar a E. Si lo vemos gráficamente, pues yo debería tener una exponencial entonces en x igual a 1 todos los polinomios deberían estar por debajo
de la gráfica, porque el polinomio es menor que e cuando sustituyo x igual a 1. Entonces, eso, si da tiempo, después de ver esta demostración, lo podemos también revisar en la gráfica ya más precisa. Pero entonces, por lo pronto, lo que voy a usar es esta desigualdad. El residuo está acotado por la izquierda y por la derecha. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, esto lo vamos a dejar por aquí arriba. Es lo único que se va a usar. Entonces, este es el residuo, pero ya evaluado en 1. Entonces, el teorema que queremos demostrar para terminar esta clase es ver que E es irracional. Ayer iba a poner demostración, pero no, primero es el enunciado del teorema. Entonces, para esta demostración, igual que en las que hacían con raíces, vamos a suponer que E sí es racional. Bueno, ya sabemos que es positivo. Entonces lo podemos expresar como un cociente de enteros, pero ambos positivos. Pues existen A y B, enteros positivos. Tales que es igual a A sobre B. Aquí no sé por qué le puse igual, pero habíamos dicho que es mayor y menor. Y entonces, bueno, lo que quiero es llegar a una contradicción con el hecho de que estos dos sean números enteros. Vamos a tomar n tal que, bueno, pase alguna cosa. Igual que cuando hacemos pruebas, por ejemplo, con límites, que tal vez en principio no sabemos cuál es la delta y nos ponemos a hacer cuentas y luego ya ponemos sea delta menor que epsilon entre 20 y cosas así. Pues aquí también podemos dejar pendiente qué propiedades necesitamos para n. Pero lo que sabemos para todos los polinomios de Taylor es que, bueno, esta e es a sobre b. E es exponencial de 1. Que esto sería igual a el polinomio de Taylor de grado n evaluado en 1 más su residuo. Entonces aquí lo que nos queda es a entre b es igual a polinomio más residuo. El polinomio de Taylor, bueno, acabamos de
recordar qué forma tiene, que es 1 más 1 entre 1 factorial, lo vamos a poner ahora así. Uno entre 2 factorial hasta que llegues a 1 entre n factorial. Esto es cuando ya evaluamos en x igual a 1. No sé por qué quedó tan desalineado, pero vamos a escribirlo nuevamente. 2 y n. Este es el polinomio de Taylor evaluado en 1 y aparte tienes el residuo. Las contradicciones que obtenías con las raíces eran, bueno, primero quitando la raíz elevando al cuadrado o a la potencia que tuvieras. Y luego, pues, usar cosas de divisibilidad. Entonces, acá si queremos hacer lo mismo, primero tenemos que hacer que todos estos números sean enteros. Y entonces bastaría con multiplicar por n factorial para que esto ya se vuelva 1 y todos los demás pues van a ser enteros también porque estás dividiendo entre un factorial más pequeño. Entonces vamos a multiplicar por n factorial. Y entonces lo que obtendríamos es a por n factorial entre b igual a n factorial más n factorial entre 2 factorial y n factorial entre n factorial, ¿no? El último pues lo dejamos indicado. Rn0 de 1. Entonces, hasta aquí ya sé que todos estos son enteros, o sea, este es un número entero. Para que el cociente que tengo del lado izquierdo sea entero, pues bastaría con que la n sea mayor que b. Hay que recordar que a y b son positivos y son enteros. Entonces, una primera condición que puedo escribir aquí es que n sea mayor o igual que b. Y con eso ya garantizo que esto sea entero. De este de acá, pues yo no sé cuánto valga Rn de 0. Bueno, sí sé, pero es en términos de E. Entonces eso no me ayuda mucho. Pero como ya dije que toda esta parte sí es entero, ahí está acá. Y este de acá también, pues lo que tendría es que su diferencia, que es el residuo por n factorial, también se vuelve entero. Entonces hasta aquí lo que tenemos es que n factorial por Rn0 es un número entero. Bueno, yo lo que quiero es llegar a una contradicción. Teníamos esta cota para el residuo. Si multiplicamos por n factorial, bueno, vamos a escribirlo mejor aquí. Por otro lado, ya se fue la condición, bueno, ahorita lo ponemos. Hasta aquí teníamos que n tenía que ser mayor o igual a 3. Entonces, por otro lado, usando asterisco,
Pues lo que tienes es que 0 es menor que n factorial por Rn0 de 1 más, menor que, más bien, 3 por n factorial entre n más 1 factorial. O sea, multiplicas la desigualdad allá arriba por n factorial y llegas a esto. Aquí se cancelan los factoriales y nada más te queda como 3 entre n más 1. Entonces, si yo quiero llegar a una contradicción, pues ya dije que esto es entero, es mayor que 0. Y si pongo que es menor que 1, pues ya esa sería mi contradicción, porque no hay un entero que esté entre 0 y 1. ¿Qué necesito para que esto sea menor que 1? Pues bastaría con que n sea al menos 3, bueno, más bien. Aquí lo que había borrado fue que pusimos que n es mayor o igual que b. Y la otra condición que faltaba, pues era esto, de que n tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces, en la parte que borramos es, sea n en los naturales tal que, n es mayor o igual que b y n mayor o igual que 3. Entonces, bueno, esta ya es la contradicción, porque llegué a que este número es un entero que está entre 0 y 1. Entonces, por lo tanto, es irracional. Entonces, lo de n mayor o igual que 3 se usó aquí, y lo de mayor o igual que b para decir que esta parte también es entera. ¿Tienen alguna pregunta de esta demostración? Bueno, parece que nos salvamos de problemas de conexión. Ya para terminar, lo único que vamos a hacer es ver lo que les comentaba de los polinomios de Taylor del exponencial comparados con la gráfica. Entonces, bueno, rápidamente, aquí vamos a poner e a la x. Y igual a e a la x. Y entonces, si pongo algún polinomio en este caso, bueno, vamos a ponerlo ya con, no evaluado en 1, sino todo el polinomio. Digamos el de grado 5. Vamos a poner 4 y 5. Entonces este es el polinomio de grado 4. Y aquí abajo ponemos el de grado 5. Y lo que les decía es que cuando yo evalúo, esto siempre me tiene que quedar por debajo de la gráfica del exponencial cuando x es igual a 1. Entonces, bueno, para ayudarnos, aquí vamos a ponerle x igual a 1. Y bueno, se alcanza a apreciar que la gráfica del exponencial es la que queda más arriba y los polinomios se van aproximando por debajo. Como aquí estoy sumando x, que siempre es positivo, bueno, es x mayor, es x igual a 1, pues todos los polinomios van a irse aproximando hacia arriba. Siempre por debajo de la gráfica de e a la x. Entonces, por esa razón, el residuo pues siempre nos quedó mayor que 0. Bueno, con esto concluimos. Si no tienen alguna pregunta, nos vemos mañana.